Bueno, bienvenidos al vídeo de la instalación de WordPress con EC2 y RDS. Vamos a tener en cuenta unas cuantas cosas para poderlo instalar bien, porque si bien habéis visto otros vídeos que ya lo habíamos instalado, la verdad es que luego hay bastantes cosas a tener en cuenta si no las tenemos presentes para que funcione luego bien, por ejemplo, los plugins en WordPress. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a echarle un vistazo cómo lo podéis volver a instalar, parecido a como lo hemos instalado otras veces, pero teniendo alguna otra cosa más en cuenta para que no tengáis ningún problema en el reto. Vale, primero vamos a hacer, os voy a pintar aquí que si yo tengo aquí AWS, bueno, y esto es el VPC, hemos instalado una versión donde hacíamos redes privadas, redes públicas. En este caso nos vamos a quedar con el VPC por defecto, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí una EC2 donde va a tener WordPress y vamos a instalar aquí un RDS, de acuerdo, que en este caso va a ser MySQL. Y lo vamos a hacer todo en el VPC por defecto. No vamos a hacer redes privadas, redes públicas. Lo podríamos hacer, pero en este caso lo vamos a simplificar la parte de red. Es verdad que SQL no va a tener salida a internet, ¿de acuerdo? Vamos a instalar un RDS que no tenga salida a internet. Pero previamente tenemos que hacer dos cosas antes de hacer esto. Vamos a hacer dos security group. Un security group que será HTTP con el puerto 22 y con el puerto 80 abiertos. El 22 para poder entrar a esta máquina y tenerlo controlado, y el 80 para que el WordPress funcione. E incluso vamos a poner el 443 también, como si tuviéramos la página con certificado. Y luego vamos a tener otro grupo que será Security Group SQL, Security Group, borro esto, y sería Security Group MySQL, solo con el 3306 abierto. Este se lo vamos a aplicar a EC2 y este se lo vamos a aplicar a RDS, ¿de acuerdo? Vale, más cosas que necesitamos hacer. Vamos a instalar en esta máquina de EC2 lo que se llama una Elastic IP, ¿de acuerdo? ¿Qué es una Elastic IP? Una IP de internet que no cambia la dirección IP si apago la máquina. Algunos habéis estado trabajando ya con la instalación de WordPress. Si apagas la máquina o cerramos el laboratorio en Academy, AWS nos va a dar una IP diferente. Cuando hemos terminado de instalar WordPress, esa IP se queda guardada en la configuración y después no funciona WordPress bien si no instalamos una Elastic IP, que es una IP de internet, pero que se la damos fija a la máquina de EC2. Y aunque apaguemos el laboratorio, cuando lo vayamos a encender, tendremos la misma IP siempre. Y por lo tanto, WordPress va a hacer referencia a esa IP y no vamos a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Y luego también haremos algún cambio en los permisos, ¿de acuerdo? En los permisos del directorio donde instalamos Apache, que luego instalaremos WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, en este directorio /var HTML, 3W HTML, le daremos permiso al usuario EC2 User, que es el usuario por defecto con el que trabajamos cuando entramos en una máquina de Linux, y además este usuario lo meteremos en un grupo que se llama Apache, que es el grupo con el cual se instala, el grupo que se crea cuando se instala Apache en la máquina, ¿de acuerdo? Vale, pues eso en principio, porque no, si no, sobre todo lo de la IP elástica es muy importante, si no, no nos va a funcionar bien. Y después también terminaremos configurando, perdón, aquí no, la última línea que he pintado no, esta la borramos, y luego también terminaremos configurando, cuando configuramos el WordPress, terminaremos configurando un fichero que se llama WP de WordPress -config.php, que lo configuraremos para poner los datos de la base de datos y del endpoint de la base de datos para podernos conectar, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso vamos a hacer para que no tengamos problemas con la instalación de WordPress. Bueno, más que nada con la instalación, no, luego con el buen funcionamiento de WordPress, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello.
tengo ya abierto el laboratorio de Academy, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tenéis todos un laboratorio que pone examen reto, ¿de acuerdo? Para que no tengáis problemas de dinero. Haremos el examen y hacemos el reto también, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí a Security Groups y creamos los dos Security Groups que hemos comentado. Security Group HTTP más SSH para poderle coger control. En el VPC por defecto no vamos a hacer nada, no vamos a hacer más cosas con redes públicas, redes privadas en el reto. Vale, vamos a incluso agregar, no vamos a poner WordPress con HTTPS, pero bueno, ya lo vamos a instalar como si tuviéramos un certificado y SSH para poder coger control de la máquina. Ya tengo este Security Group creado. Vamos a crear otro que es Security Group MySQL y aquí solo abrimos el puerto de MySQL. Bueno, podríamos abrirlo, podríamos hacerlo bien y abrirlo en este caso al Security Group que hemos abierto, que es este. A ver si o lo abrimos a todo el mundo o lo abrimos al grupo SG HTTPSH y entonces hacemos la seguridad en cascada y lo dejamos todavía más seguro, ¿de acuerdo? Bueno, creamos el grupo de seguridad, me he dejado la descripción y creamos el grupo. Bueno, la IP elástica, que no hemos trabajado con ellas, ¿de acuerdo? Yo vengo aquí a Elastic IP, pido una IP en la región de North Virginia en la que estamos trabajando y ya tengo la IP cogida, 50, 16, 151, 140 y ahora se la asignaremos a la máquina que vamos a instalar, ¿de acuerdo? Nos vamos a instancias, lanzamos la instancia y también vamos a hacer un pequeño cambio en la instancia. Ya vamos a llamar WordPress. Vamos a elegir una máquina un poquito más potente, que tenemos dinero suficiente y como siempre vamos a coger por ejemplo una T2 Large, que tenemos dinero suficiente. Vamos a elegirle Bootkey para podernos conectar, la red la dejamos igual, sí que elegimos el grupo de seguridad que hemos dicho, que en este caso es este, el del puerto 80 abierto, y la máquina le vamos a decir 20 GB de disco duro para que podamos instalar el WordPress y si instalamos algún plugin y que no nos quedemos cortos de disco duro, ¿de acuerdo? Lanzamos la instancia, ya tenemos la instancia trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando esté la instancia trabajando, lo que vamos a hacer es volver a Elastic IP. Bueno, fijaros que aquí nos ha dado una IP a la que nos conectamos, pero esta IP, si apagamos la máquina, va a cambiar. Y WordPress graba cuando instalamos WordPress, la imagen, la IP pública, que es la IP con la que nos vamos a conectar a ese WordPress, la graba en la configuración. Y como la IP va a cambiar, vamos a tener un problema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es venir aquí, cogemos la IP elástica, la asociamos y en este caso la asociamos a una instancia y no hay duda que a la única que tenemos. Vale, es una IP que es 50.16.151 50.16.151 y vemos aquí que va a cambiar ahora en un momentito. Tenemos 54.195, refrescamos y ya tenemos la 10.50.51 para todo el reto, ¿de acuerdo? Y nos funcionará correctamente. Bueno, vamos a conectarnos con la máquina, vale, y vamos a instalar Apache en la máquina, ¿de acuerdo? Os dejaré el enlace que voy a seguir para poner los permisos correctamente cuando instalamos Apache en una máquina, ¿de acuerdo? Ahora os lo dejaré. Y lo que vamos a hacer mientras tanto es instalar RDS, ¿de acuerdo? Porque como ya sabéis que le cuesta un ratito instalar una base de datos, bueno, pues creamos la base de datos. Le vamos a dar WordPress. Bueno, cuando salga, ya sabéis que cuando arrancamos base de datos le cuesta un poquito sacar. Vale, vamos a instalar MySQL. Esto lo vamos a cerrar. Aquí vamos a elegir un free tier, no necesitamos mucho más,
¿de acuerdo? Vamos a decirle que la base de datos se va a llamar WordPress, el usuario de administrador admin, la contraseña, la que queráis, pero que os acordéis, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a llamar WordPress Pass Admiración. No, vamos a ponerle esto, ¿de acuerdo? Podéis poner la que queréis mientras os acordéis, ¿de acuerdo? Vale, la máquina en la que nos dejen, vamos a bajarle el disco duro porque realmente 200 gigas, no necesitamos 200 gigas de base de datos. Vamos a decirle 20. Y además puede crecer. La red, el VPC, el que nosotros digamos. El acceso público no, le vamos a decir que no. ¿De acuerdo? Y así solo nos vamos a poder conectar nosotros desde la máquina de C2. Le vamos a quitar el security y le vamos a decir que solo MySQL, es decir, el puerto 3306 abierto y solo abierto para la máquina de C2. Si nosotros tenemos la máquina de C2 que la tenemos instalado en la zona de... Esto es lo que vamos a hacer ahora, no sería totalmente obligatorio, pero bueno, vamos a poner la misma zona de disponibilidad. La tenemos en la B, pues vamos a decirle que nos instale la... no sería obligatorio, ya sabemos que por defecto habría comunicación entre todas las zonas de disponibilidad, pero bueno, le vamos a decir que también en la B. Y luego en configuración adicional está el puerto correcto, 3306, y aquí en adicional le vamos a decir que ya directamente nos levante una base de datos que se llame WordPress. Todo lo demás por defecto y creamos la base de datos. Bueno, ahí lo dejamos trabajando haciendo la base de datos, que le costará 3-4 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a conectar a la máquina que ya nos hemos conectado, ¿de acuerdo? Y vamos a instalar, según el enlace que os he dejado aquí, Apache en la máquina. Vale, bueno, ya me he conectado a la máquina de WordPress, a la máquina de C2. Entonces lo que vamos es a instalar todo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Primero vamos a instalar las herramientas de MySQL para podernos conectar al MySQL. Luego también vamos a instalar el Apache. Bueno, se me ha olvidado el -y para que no se pare, ¿de acuerdo? Pero bueno, da igual. Arranco Apache y permito Apache para que en los reinicios no tenga ningún problema, ¿de acuerdo? Para que cuando reinicie funcione. Y también vamos a instalar, que luego lo necesitaremos también, PHP. Bueno, pues en principio ya tengo todo instalado. Como ya tengo Apache instalado, si yo cojo la IP y me vengo a la IP, debería salir Apache como es así. Bueno, pues Apache ya lo tengo instalado, ¿de acuerdo? Está funcionando bien, ahora está instalándose la parte de PHP, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarnos con MySQL. Por lo tanto, cogemos el endpoint de MySQL, que es este, y lo que vamos a hacer es conectarnos con WordPress CRM. Vale, y entonces, bueno, voy a limpiar aquí para que se quede más claro. Pegamos. Entonces conecto al endpoint, o sea, a la base de datos por el puerto 3306 con la contraseña que le hemos puesto, que era WordPress-Pass Admiración. Si la escribo bien, la he escrito mal, WordPress-Pass Admiración. Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer es crear un usuario WordPress para que un usuario WordPress para que cuando instalemos WordPress lo utilice, ¿de
acuerdo? WordPress cuando se conecta a la base de datos va a utilizar este usuario, ¿de acuerdo? Aunque a mí aquí me ha dado este error es porque el usuario ya lo tengo creado. A vosotros nos dará error y os dará 3 veces el OK, ¿de acuerdo? Y luego para salir de editar la base de datos y el usuario tenemos que darle un flash privilege y un exit, que es como se sale de la base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio esto ya lo tenemos hecho. Esta parte ya la tenemos hecho. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a bajarnos WordPress, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es bajarnos WordPress. Vemos que se nos ha bajado ahí un fichero LaTeX. Lo descomprimimos con Tart. Se nos ha creado una carpeta que se llama WordPress. Entramos dentro y vemos lo que tiene, ¿de acuerdo? Vale, tenemos un fichero que se llama config_sample.php, ¿de acuerdo? Que está vacío, que vacío no, perdón, que está relleno, pero con los datos que no son correctos de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces hay dos opciones para esto. Podríamos editar este fichero y podríamos hacer esto, que no lo vamos a hacer. Podríamos copiar este fichero de sample.php a config.php y editar la configuración de la base de datos, el endpoint y todo, pero lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer que nos lo cree él directamente. Por lo tanto, antes de hacer esto, se me ha olvidado, bueno, no se me ha olvidado, tenemos que hacer otra cosa más. Hemos simplemente bajado WordPress, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es al usuario con el que estamos trabajando, que se llama EC2User, vamos a cambiarle los privilegios, ¿de acuerdo? Yo cojo y voy a añadir el usuario al grupo Apache, ¿de acuerdo? Si le digo groups, parece que no está en el grupo Apache, pero lo que voy a hacer es salir de aquí, me vuelvo a conectar y si le digo groups, el usuario EC2User ya funciona, ya pertenece al grupo Apache, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle los permisos y la propiedad del grupo en /var 3W para que sea del grupo Apache, ¿de acuerdo? Vale, pues esto ya lo tenemos. Entramos en la carpeta WordPress y lo que vamos a hacer ahora es mover la carpeta. Bueno, realmente no la vamos a mover, la vamos a copiar. Uy, perdón, que no tenía que entrar a la carpeta directamente. Vamos a mover la carpeta con todos sus directorios a HTML. Y además vamos a decirle que esas carpetas tengan que pertenezcan al grupo Apache, ¿de acuerdo? Al usuario Apache, al grupo Apache, para que pueda escribir Apache sobre los ficheros. Vamos a reiniciar el módulo de Apache y vamos a reiniciar el módulo de PHP. Vale, haciendo esto y cogiendo la IP pública, ya me sale directamente WordPress. Me sale para elegir el idioma y en este caso vamos a elegir español, entiendo que queréis español, y al intentar conectar, como no está configurado el fichero que hemos comentado, vamos a ver aquí, como no está configurado un fichero que se llama wconfig.php, lo que hace la primera vez que lo lanzas es que te dice que no tienes configurado WordPress y entonces que si lo quieres configurar y que te va a crear un fichero wconfig.php. ¿De acuerdo? Recordar que cuando nosotros hemos instalado la base de datos, al usuario, a la base de datos sí que le hemos puesto aquí de contraseña WordPress pass admiración y entro, WordPress pass admiración y entro,
jolín, a ver si lo escribo bien. Ya estoy dentro de la base de datos, pero cuando hemos creado el usuario, de WordPress, si os pongo otra vez la instrucción aquí para que lo veáis, ¿de acuerdo? El usuario que nosotros hemos creado ha sido este. Entonces, claro, el usuario WordPress no tiene WordPress admiración, sino que tiene WordPress y lo estaba poniendo mal. Así que cuidado, porque yo mismo me he confundido. Es la base de datos se llama WordPress, el nombre de usuario se llama WordPress de la base de datos, pero la contraseña no es WordPress admiración, es WordPress Pass admiración, es el admin de la base de datos, de la instancia de la base de datos, pero de la base de datos WordPress es WordPress a secas. Y entonces ahora sí que ha conectado, realizamos la instalación y entonces mi sitio, vamos a ponerle aquí, yo pongo mi reto, vosotros podréis poner vuestro site, vamos a poner el nombre, vamos a poner la misma contraseña, WordPress Pass admiración, y esto puedo poner cualquier cosa, no es obligatorio hacer nada. santos.com, instalo WordPress. Vale, ya me ha venido, ya me lo ha hecho perfectamente, accedo, Santos, y en este caso WordPress, vamos a verlo, WordPress Pass admiración, accedo a WordPress. Vale, pues ya tengo el WordPress instalado, ¿de acuerdo? Pero ahora tengo un problema. Si nosotros venimos aquí a plugins, que Ángel os ha enseñado algunos plugins de estos, si yo busco Elementor, por ejemplo, y sale, cuando lo instale, pues no pasa nada porque me lo he instalado, ¿de acuerdo? Vale, si no me lo hubiera instalado, lo que tendría que cambiar es una cosa de un fichero, que os lo enseño. Si vengo aquí a la configuración y le hago un bin de wp-config.php, que es el fichero que ha creado cuando hemos hecho la instalación, fijaros que me ha rellenado todos los datos, que lo podría haber rellenado a mano, WordPress Pass, el endpoint, todo eso me lo ha rellenado automáticamente. Me ha creado aquí unas claves directamente, y luego aquí abajo me ha agregado estas líneas que necesito para instalar los plugins, ¿de acuerdo? Si en algún caso a vosotros os da algún error el tema de los plugins, agregaremos una tercera línea que en principio no necesitamos. Le doy escape 2 puntos Q admiración porque no necesito grabar, y en principio ya tendré aquí mi reto funcionando. Que si yo quiero me voy a apariencia y bueno, vamos a añadir uno nuevo, uno un poquito más bonito. Vamos a coger este. Vamos a instalar este Astra que os ha comentado también Ángel. Lo instala, también lo he instalado bien. Lo queremos activar. Lo activamos y entonces si me voy a mi sitio, tengo el reto, vale, y tengo detalles del tema, Astra, personalizar. Bueno, hemos elegido una máquina un poquito poderosa, pero aún así se lo piensa, ¿de acuerdo? Lo podríamos cambiar, le vamos a dar a publicar. Ya está publicada, por lo tanto, si me voy a mi sitio, ya tengo mi sitio web creado, ¿de acuerdo? Y funcionando. Y a partir de aquí la personalización ya queda en vuestra mano, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si lo podéis instalar sin ningún problema, y si no, pues cualquier cosa la hablamos. Venga, un saludo.